noches, bienvenidos a este segmento de jueves a las 8:45. Adrián Zapata y yo vamos a hablar en esta primera parte de ese contrato para tener servicios de control migratorio que fue rescindido y que la empresa a la que se lo habían adjudicado ha demandado al Estado por el incumplimiento. Déjeme presentarle a nuestros invitados antes de que le demos el preámbulo de este problema y las acciones que han suscitado a raíz del contrato. Tenemos al presidente de la empresa Security Assistance Group, don Gustavo Brignone. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, buenas noches. Y también al diputado Boris España, representante del Movimiento Reformador, que se ha involucrado en este contrato que el Ministerio de Gobernación ha decidido dejar sin efecto. Eran 850 millones lo que le iba a costar al Estado de Guatemala tener un servicio en las aduanas terrestres, marítimas, aéreas, con un sistema de tecnología de punta con control de huellas, de reconocimiento de rostros, identificar quién sale y quién entra del país. Pero eso quedó en impasse porque el Ministerio de Gobernación cree que hay anomalías y quiere volver a licitar el concurso. Mientras tanto, la empresa SAC, cuyo representante está acá con nosotros, ha accionado ya legalmente. Empecemos entonces con el presidente de SAC. 109 millones de dólares iba a costar este servicio. No. Empecemos por allí, por el precio. Aclaraciones. El primer tema es que el ministro actual no rescindió el contrato. El contrato fue rescindido por el ministro López Bonilla y fue sostenido por la ministra Eurice Mendizábal. El gobierno actual y el ministro no rescindió nada, simplemente se mantuvo en la postura de no decir nada porque era un tema heredado por él. O sea, el gobierno actual no rescindió el contrato, estaba rescindido. Punto 1. Punto 2, el contrato no es de 109 millones de dólares. El valor del contrato, como no es ninguna venta ni ninguna de equipamiento, es simplemente un registro de control migratorio en los cuales nosotros licitamos por un valor estimativo. O sea que el valor del contrato va a ser dado el último día del que funcione este contrato. Es muy sencillo. Si la gente viene y ingresa al país, el contrato funciona y está registrada. Si por X causa, por ejemplo como sucedió ahora en Bruselas, por un atentado o por un tema geográfico o por una enfermedad, la gente no ingresa al país, usted no tiene absolutamente nada. Es por registro, no se vende absolutamente nada. Yo tengo una duda antes de pasar con el diputado de España. Primero, bienvenidos, obviamente. Estamos hablando entonces de que el contrato que se firma no tiene un precio. Tiene un precio estimativo por lo que usted nos refiere. Específicamente cuando nos hacemos la cotización es por valor de registro y el valor de registro promedio de ingreso de una persona que pasa por migraciones es 2,46 dólares masiva. Eso es específicamente. Pero el monto del contrato, porque aquí, según la regulación nacional, la adquisición de un bien o un servicio tiene que tener un valor. Correctísimo. Entonces, para esos efectos, porque eso incluso define la forma de contratar. Sí, señor. Para esos efectos, ¿qué valor se le dio al contrato? Bien, eso el valor del contrato es la cantidad de registros estimadas por el valor. El movimiento que estimó en su momento en el Ministerio de Gobernación fue de aproximadamente unas 40 millones de personas. Nosotros por nota dijimos, señores, es imposible que ustedes tengan esta cantidad. Para que tengan una idea, por la cantidad de pasajeros que hoy por hoy simplemente pasan por el aeropuerto de La Aurora, para poder llegar a esas cantidades habría que hacer de un día para el otro, multiplicar por 2,5 veces, o sea, tener un aeropuerto que sea 2,5 veces más grande, con un flujo de vuelos 2,5 veces más grandes. Nos dijeron que esos eran los números que ellos estimaban, y nosotros dijimos que ¿Y esos 40 millones dan? 109, exactamente. Ese es el monto del contrato. Exactamente. Pero pongamos un poco en autos a la audiencia. Antes de suscribir el contrato con ustedes, hubo un acuerdo gubernativo que fijó en 15 dólares un impuesto que pagaban los que salían del país vía aérea y que iba a financiar este servicio de control migratorio. De ahí salía ese dinero, del tráfico aéreo que tiene Guatemala y que ahora incluso Linguat está adversando porque dice que eleva los costos de los boletos aéreos. Solo para aclarar eso. El diputado intervino ayer, convocó a una reunión con ustedes, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación, para ver si este contrato es viable o no. ¿Cuál es su conclusión, diputado? Efectivamente, nosotros hicimos un análisis del tema del contrato. Vale la pena decir que Guatemala está atrasado en el tema migratorio, que es necesario que tengamos un sistema biométrico de detector de iris, de reconocimiento facial, de huellas dactilares. Sin embargo, hay cosas que en el contrato generan suspicacias. Una de ellas es la que usted acaba de mencionar, el acuerdo gubernativo
que firma en enero del 2014 el presidente Otto Pérez Molina con Mauricio López Bonilla. Posteriormente de la firma del contrato que se da en el 2014, el 5 de diciembre, y la rescisión de López Bonilla un día antes de irse. Pero la forma como realiza López Bonilla el mecanismo de rescisión, eso fue lo que no fue correcto. ¿Por qué no fue correcto? Porque dentro de la figura del Código Civil establece que se hace en mutuo acuerdo o por orden judicial. Y él por fuerza mayor ya se iba, por fuerza mayor viene, dictamina, y luego la ministra Mendizábal debió correr esas 10 días de audiencia a la empresa para que la empresa pudiera manifestarse al respecto. Entonces, esos fueron los dos errores que se cometieron en su momento. Nos generó duda el tema del valor del monto del contrato. Efectivamente viene de los $15 que se está cobrando, los cuales eran alrededor de $2 y pico, $2.50 para la empresa. Pero también hay dudas ahí que vale la pena que sean aclaradas. Una es que se hacen 2 eventos de licitación, en los 2 eventos gana la misma empresa, gana el 100% a la empresa se constituye con un capital de 5,000 quetzales, 100 pesos de una señora que vive allá en la zona 1 y 4,900 de no sé quién más, que eso lo establece la Constitución, la ley de Guatemala, y que también el Código de Comercio, y que también después se registra después de adjudicado el contrato. Esas son de las cosas que generan duda, que generan suspicacia. Y otra, que lo dijo muy bien el señor Gustavo, es que subestima la cantidad de los turistas más o menos en un 40%. Wow. Y lejos de eso, el costo de un programa, de un control migratorio no tan similar como el que ellos están estableciendo en Guatemala, es de 10 millones en Honduras y de 30 millones de dólares en México. O sea, México, que tiene más puertos, que tiene más aeropuertos, que tiene diferentes entradas en diferentes lugares del mundo, y nosotros estamos hablando de 109 millones que iban a salir de aquí, no tienen costos para el Estado, y que aparte México es más grande que Guatemala. O sea, esos son de los temas que generan mucha duda, que serían unos 15 años que ellos tendrían este contrato. A ver, diputado, retomando y tratando de integrar de lo que ustedes dos dicen. Primero, se entiende ahora a mí, hasta ahora me queda claro el por qué el monto, porque estamos partiendo de que el monto lo fijó Gobernación y es un estimado que evidentemente dicen que era mucho menos. La pregunta es para el señor Gustavo. A ver, en este país el último año ha salido a la luz una serie de cuestiones delicadas en el tema de corrupción y transparencia. Correcto. Y le voy a hablar de 2 casos en particular. Uno, la famosa agua mágica, de limpieza de un lago acá, y el otro es un tema de trascendencia también internacional, que es la firma Collector Argentina, que ambos procesos han sido señalados de ser procesos diseñados justamente por las empresas que participaron y que en alguna medida iban a ganar algún rédito. La pregunta del millón es, ¿ustedes participaron como empresa en ofertar su servicio y en el diseño del tipo de operación en Guatemala? ¿A qué se refiere con el diseño de operación? En cuanto a que lo que ustedes ofertaban, ¿se buscó cómo empatarlo con las bases de cotización? No, es muy sencillo. Nosotros, quiero aclarar esto y después responder muy brevemente el tema. Nosotros fuimos invitados con un grupo, calculo yo, de otras empresas, porque en las primeras reuniones que nosotros tuvimos en la Dirección de Migraciones, hicieron un montón de señalamientos en cuanto a, como en todas partes del mundo, es más, el ministro actual Rivas expresa que necesita ayuda, busca en Homeland Security para que le recomiende técnicos y empresas para hacer exactamente lo que ya está hecho, ¿sí? O sea, punto 1, si hay cuestionamientos de eso, se está cuestionando todo. Segundo, tenemos la capacidad y el reconocimiento auditado por 3 gobiernos de nuestra experiencia, ¿sí? Por lo tanto, eso está. Y en referencia concreta a lo que yo creo que es mala información del diputado, porque tengo que estar trabajando mucho en el tema, primero, nuestro capital auditado es de 1 millón de quetzales, no es de 5.000 quetzales, eso no sé por qué está establecido así, pero es fácil la información tenerla. Segundo, el registro tiene que ver con las acciones y demás, por lo tanto eso está también documentado y es público. Seguro, discrepo totalmente con lo que es Honduras. En el caso específico de Honduras, por 10 millones de dólares se hizo una compra para un aeropuerto, no es un control control migratorio. Es más, nosotros hemos participado de lo que en agosto del 2015 la República de Honduras llama para la preclasificación de la modernización del registro del control migratorio, en los cuales se inscribieron 16 empresas para ser preclasificadas y solamente 4 grupos, el nuestro a la cabeza con 3 empresas más mexicanas, fueron preclasificados para poder ofertar
en el control migratorio. O sea, es incorrecta la apreciación que normalmente está en estos datos de que hay un control migratorio en Honduras. Eso no es cierto, comparado con los de Guatemala. Peras con peras, manzanas con manzanas. Y en lo que tiene que ver con México, también según las consultas, como usted debe saber, diputado, las experiencias migratorias de México a través del Instituto Migratorio de México tiene que ver con las concesiones de cada uno de los aeropuertos y tiene que ver con la modalidad de números de eso. Por lo tanto, lo que se maneja como 30 millones de dólares es la capacidad migratoria en un solo aeropuerto que se estipula que va a ser Cancún, porque no está definido. No es el control migratorio como estaba establecido en los programas de Guatemala de absolutamente todo el país, y obviamente le podemos dar toda la información necesaria de esa para que usted pueda completarla con la buena información que tiene. Diputado, asumo que la intervención suya en este caso es justamente, pues imagino que ejerciendo algún grado de fiscalización y facilitación. Y al margen de la forma en la que termina el contrato, creo que a la población y a la audiencia está más interesada en ver cómo es el génesis del contrato. Entonces quiero retomar lo que le decía a don Gustavo, y ha trascendido que hay reuniones de personeros o representantes de la empresa con asesores del Ministerio de Gobernación cuando todo esto se arma y es el diseño del negocio. Negocio en el buen sentido de la palabra, en la oferta que finalmente termina empatando exactamente con las necesidades del país. ¿Han ustedes desde los espacios en que están trabajando tratando de desenmarañar si realmente hay un empate circunstancial o es algo diseñado para que empatara? Si hubo interferencia de la empresa en el proceso de adjudicación. Bueno, dentro de los hallazgos que encuentra la Contraloría en su momento, y eso genera dudas, es que dentro del POA que establece la Dirección de Migración, pues no hay presupuesto. Ese es uno de los hallazgos por los cuales la Contraloría General de Cuentas solicita que se suspenda el contrato. Dice, no se planificó, no hay POA. Y lejos de eso no hay un estudio técnico de expertos que digan cuál es lo que necesita el país para entonces, cuando la empresa venga y haga la cotización, se compare de los estudios técnicos. Eso es lo que... O sea que evidentemente no había una necesidad traducida a un diseño que pudiera ofertarse. Correcto. Y entonces, ¿de dónde sale el cumplimiento de los requisitos de la empresa? ¿Cómo se empata cómo argumentan ustedes o cómo ven ustedes esa similitud, esa identidad que hay entre lo ofertado y lo necesitado sin cierta base técnica? Primero, normalmente siempre es así al revés, o sea, uno tiene que, en función de las necesidades que le obliga el futuro contratante, uno tiene que responder hacia eso y decir, señores, no solo cumplo lo que usted me dice, sino que ofrezco algo más, ¿sí? Segundo, en lo que dice la Contraloría en su primer informe, no tiene nada que ver con la empresa, sino con algunos ítems de la contratación, que están respondidos por el mismo Ministerio de Gobernación, diciendo que no hace lugar a esas contrataciones. Entre otras cosas, cuando hablaba de presupuesto y de planificación, es primero, esto tiene cero costo para Guatemala, por lo tanto no tiene que tener un presupuesto, es más, toda la inversión siempre es privada y así obligaba a hacerlo en el contrato. Pero eso no y segundo, aquí, solo acotándole ahí, sí. Y aquí los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. De acuerdo. Y esa modalidad de contratación, salvo que hayan cambiado ahí en el Congreso, me contará el diputado, la ley, eso no existe acá. Así fue como fue estipulado. Y segundo, cuando dicen también que no hay un informe preparado y demás, que tampoco corresponde esto a la empresa, ¿no? Porque parece como si estuviéramos, ¿sí? Lo que hay es, sí, bueno, esto es la carátula, hay un proyecto preparado en los cuales se estipulaba qué tipo de acciones había que hacer, cuáles eran los montos y demás, y también esto es información pública, ¿sí? O sea que sí existe la documentación necesaria. Yo ya ahora ni siquiera hablo como empresa, o sea, nosotros, en función de lo que el mismo gobierno en su momento estableció, nosotros, como el resto de las empresas, tratamos de adecuarnos a eso en nuestra presentación. Gustavo, ¿tuvo usted una reunión con Otto Pérez Molina, intermediada por el actual canciller, como cita una investigación del periódico, en la que usted se acercó al mandatario para tener ese primer encuentro para antes de ofertar su servicio? Es muy concreto y está documentado y realmente me pareció no solo tergiversado, sino falso. ¿En qué contexto se reunió usted con Otto Pérez Molina? A través de una invitación que nos hace el gobierno de Guatemala a un, si no me equivoco, a un centro de inversión extranjera o algo por el estilo, en los cuales el embajador Che era el embajador para la inversión.
éramos 11 empresas, 11 empresarios que nos juntamos, en los cuales nos dijeron de las bondades que tenía Guatemala para la inversión, nos decían en función de proyectos que habíamos tenido en varios rubros, qué podíamos hacer por Guatemala, que Guatemala necesitaba no solo la inversión privada, sino también esas partes que tenían que ver con mucho la infraestructura. Y a la finalización de esa reunión en el centro de inversión, bajó el presidente Otto Pérez, nos saludó a cada uno de los empresarios, nos dijo que necesitábamos del apoyo, Guatemala necesita del apoyo de ustedes, en este país van a encontrar calidez humana, buena mano de obra y seguridad jurídica, los invitamos a que estén acá. Ese fue el encuentro, el mismo medio lo documenta con un informe público que se hace, donde figura cada uno de los nombres de los empresarios que estuvimos ahí. ¿Qué es SAC en concreto y qué experiencia tiene para ofertar este servicio en Guatemala? Correcto. El servicio en Guatemala se hace a través de un consorcio que nosotros tenemos a nivel mundial con la empresa japonesa NEC. Esto es para SAC NEC, ese es el consorcio suizo-japonés. La experiencia que tenemos MUT, ¿qué es lo que aporta cada uno del consorcio? SAC aporta toda nuestra tecnología de data mining, que sería complicado explicar en este breve tiempo, pero que es el 70% de la importancia de un control migratorio no es solamente que me dejen de entrar a un país o salir, sino qué hacemos con toda esa información que las migraciones procesan, ¿sí? Nuestro aporte es data mining, nos consideran uno de los mejores del mundo en los procesos de data mining y financiamiento. Y en el caso específico de NEC, aporta no solo todo lo que es hardware y software de base, sino todo el registro, como muy bien decía el diputado, multibiométrico, que está considerado el número 1 por el NIST, que es el instituto norteamericano que hace toda la tecnología y la analiza y la estandariza. Les han dicho no 3 veces. ¿Por qué insisten en proveer este servicio? Correcto, nos han dicho dos veces y creemos que es una mala señal para nosotros. El contrato estaba en ejecución y esto quiero ser muy claro. Parte de la ejecución implicaba en su primera instancia un registro exacto de la situación de migraciones. Nosotros cumplimos con eso y determinamos una cantidad enorme de procesos delictivos dentro de eso, que no voy a poder explicar en nuestro contrato que es público, en los artículos 10º y 11º está la cláusula de confidencialidad que tenemos, y entregamos al gobierno esa información porque así lo establecía el contrato. Lo más suspicaz de esto, ya que hablamos de cosas extrañas, da la casualidad que entregamos el informe, nos lo reciben, a las 72 horas nos los dan por aprobado y 15 días luego, en el último acto del gobierno del ministro López Bonilla, según dicen 15 minutos antes de irse, nos rescindió el contrato. ¿Por qué? 15 días luego del trabajo que entregamos al Estado, porque entregamos bienes, ¿sí? Que no fueron pagos. Esto es otra de las cosas. Nosotros no recibimos un solo centavo, insisto, porque así lo estipulaba el contrato. Ese fue nuestro riesgo empresarial. Entonces, 15 minutos antes, como muy bien dijo el diputado, el contrato fue rescindido sin ninguna causa o con una causa ilegal. Diputado, evidentemente creo que la postura de la empresa es, aparte de todo lo que nos ha explicado Gustavo, es un tema, en el tema de análisis es la terminación incumpliéndose los procedimientos determinados para la terminación, que no les permitió, no sé, exponer una serie de factores para evitar la rescisión en este caso. Yo quiero ir a otro aspecto y reitero, en el génesis, desde ya que ustedes intervinieron y que han convergido una serie de actores, y eso está al margen de la empresa, en principio si es gestión pública, si se detectan toda esta serie de cuestiones que aparentemente subyacen en esta mesa ahora que lo conversamos, ¿plantearían ustedes alguna denuncia, incluso para evitarse la omisión de denuncia? Pero ante estas cuestiones que están surgiendo y que imagino que en las reuniones surgen más aún, ¿ustedes podrían evaluar o enderezarían alguna acción en materia penal por este tipo de contrato pues elaborado al margen de la ley? Yo creo que podemos analizar el Génesis y el Apocalipsis. Por un lado, el Génesis, el análisis que hemos venido realizando, no hemos encontrado todavía lo amañado en el sentido ya determinado. Pero en el Apocalipsis considero yo que el ministro de Gobernación está incumpliendo, está cometiendo una irresponsabilidad. Porque si bien él puede quedarse como está actualmente, lo que debería de hacer el ministro actualmente de Gobernación es revocar la resolución de decisión. Y entonces, ¿eso qué permite? Permite que la empresa, digamos, vuelva a tener el contrato
se haga la evaluación y posteriormente venir y decirle a la empresa, mire, ¿sabe qué? Negociemos o esto está demasiado caro usted, nos metieron gol y no vamos con eso y hacen otro proceso de negociación. Porque hoy en día, a como está, yo desconozco la demanda que va a poner la empresa SAG y eso sí le va a traer costos al Estado. Porque como efectivamente lo dijo don Gustavo, ellos han invertido y se va a proceder un proceso legal en donde entonces la Procuraduría de General de la Nación va a tener que comenzar a entrar y ahí sí va a perder el Estado. A pesar de que si se inicia con una deficiencia normativa, hay que tener claro que eso nació muerto, ¿no? No necesariamente si el contrato estaba firmado. No. Gustavo, usted cierra. ¿Qué es lo que ustedes están demandándole al Estado ahora, aparte de que les cumpla el contrato? ¿Y cuánto nos costaría eso si ustedes ganan esa batalla legal? Muy sencillo. Nuestra demanda es que nos dejen seguir trabajando. Nosotros somos una empresa técnica. Sencillamente sabemos de cablecitos. No hacemos dinero con pleitos. Somos técnicos, nos comprometimos a algo. Al día de hoy ya hemos invertido más de 30 millones de dólares, que lo han comprobado, para hacer un registro. Pero el grave problema, yo creo, es el siguiente. Hay un tema empresarial que es grave. Y realmente no sé para Guatemala, pero para nosotros en cualquier parte del mundo, la inversión total iba a ser 62 millones de dólares, es un número muy grande. Pero el segundo problema más grave que tienen que trabajar, creo yo, y la mayor preocupación de esto es, ¿tienen en claro de que no tienen un sistema migratorio y que hay graves delitos que se transmiten desde aquí, delitos internacionales que se transmiten desde Guatemala? Ese es el centro, creo, de la discusión, más allá de un contrato de una empresa que nos afecte mucho. ¿Van a volver a participar si les queda en fija esta rescisión la ley de y Guatemala, sacan la licitación de nuevo? La ley de Guatemala dice que mientras esté este proceso, nadie puede llamar, porque este es un tema ilegal, nadie puede llamar ni a licitación ni efectuar compras de equipamientos similares a la demanda, porque, insisto, hay una demanda interpuesta en cuanto a la rescisión ilegal de un contrato. Por lo tanto, no se puede llamar para eso. Señores, fue un segmento corto, pero al menos alcanzamos a escuchar sus principales planteamientos. Les agradecemos participar en esta discusión. Gustavo Brignone, diputado Boris España, muy amables por compartir con nosotros sus impresiones y también a ustedes por comentar en redes sociales sobre esta entrevista. Rocío Lazo nos cuenta ahora sus comentarios. Así es, Paola, ya pudo usted escuchar la conversación que se dio durante este primer bloque y nos interesa muchísimo saber su opinión al respecto. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Hasta el momento tenemos el comentario de Raúl. Por principio de derecho, el Estado puede rescindir un contrato sin responsabilidad antes de que comience a regir. Lo invitamos a seguir mostrando su opinión en nuestras redes sociales. Vamos ahora a la pausa y volvemos con mucho más para usted.